A continuación, el arte de ser mujer. La Pastoral de la Mujer, Amanecer, de la Rectoría de San José del Buen Consejo, presenta su programa El arte de ser mujer. Bienvenidos a su programa El arte de ser mujer, que la Rectoría de San José del Buen Consejo se alegra y es de bendición compartir con ustedes. Le damos gracias a Dios por el canal Jesús TV y por cada uno de ustedes que con tanto amor reciben este programa en sus hogares. Hoy vamos a compartir el programa número 2 del combate de la fe. Hace 8 días hablamos de la fe, hoy vamos a hablar del combate. ¿Por qué es un combate? Y estamos nuevamente con ustedes, mi hermana Gilmita de Pérez. Bienvenida, Gilmita. Muchas gracias, y su Flori. servidora Floride Sánchez. Esperamos que este tema nos edifique, nos conforte, nos anime y nos ayude, Gilmita, a cuidar el depósito de nuestra fe. Amén. Muy buen día para todos, saludos, bendiciones, felices Pascuas de Resurrección para todos. Es bien importante realmente con todo lo que hablábamos la semana pasada, la fe, que la tenemos, la semillita la tenemos, pero que muy fácilmente la podemos perder. Pero también el Señor nos dice, ¿verdad?, que Él está con nosotros, que no nos deja solos y que basta con que nosotros en realidad nos demos cuenta de la realidad que estamos viviendo, ¿verdad?, para tomar conciencia de que tengo que recapacitar, que tengo que, cuando usted hablaba la semana pasada que la fe se nos puede apagar, en la mente se me venía como cuando vemos un reloj, ajá, cuando ya la batería se está terminando y que a veces la hojita segundera se queda, en lugar de avanzar, se detiene o sigue bajando, yendo hacia el lado contrario, ¿verdad? Hasta que llega el momento que se queda quieta porque ya la batería no funciona. Yo me imaginaba así en la fe, que a veces nuestra fe, los problemas nos pueden detener y en lugar de ir avanzando nos van retrocediendo con las dudas, con las preguntas, el por qué, hasta sentirme que ya no sirvo, que no puedo, para qué las cosas. Y muchas veces si me quedo en eso, me detengo y pierdo todo lo que pude haber ganado en 25, 30, 40 años, lo puedo perder. Ajá. Y puedo perder esa relación y esa comunicación con Dios. ¿Y qué hace? Me aparto a vivir la vida del mundo, viviendo en pecado, viviendo pues en las tentaciones, en la amargura, en el dolor y el sufrimiento. Pero el Señor lo que quiere es, ya el Señor nos dio esa luz, que esa lucecita, que esa velita vuelva a encenderse. Pero soy yo, es usted, somos nosotros los que tenemos que activar nuevamente esa fe. ¿Y cómo la vamos a activar? Tenemos que acudir nuevamente a nuestros sacramentos, porque claro, para eso es que los sacramentos están, sí, para ayudarnos, ¿verdad? Amén. Ayudar a todos los hijos de Dios a que volvamos al camino, como los discípulos de Emaús. Sí. Ellos iban ya apagados, ya se había apagado la fe. Y preguntando, en vano fue, y creíamos que eran pasado, ¿verdad? Pero a que ese corazón vuelva a arder. Y fíjate, Gilmita, que antes de que continúe, yo me recordaba también de los discípulos, pues lo que vivieron fue fuerte, ¿verdad? Fuertísimo. Pero fíjese que yo me recordaba los evangelios de la semana pasada que estuvimos meditando, creo que en Lucas, cuando Jesús es crucificado y todo, la negación de Pedro, todo lo que sucede, pues ayer creo que fue, o no sé, pero habla del evangelio cuando Pedro dice, yo lo voy a parafrasear, como que Pedro dice, bueno, todo se terminó, él estaría con dolor por haber negado a Jesús, pero él dice, bueno, ya se terminó esto, que lo que creíamos se terminó, yo voy a regresar a pescar.
y le dice a sus amigos, a los demás discípulos, ¿verdad? Yo voy a regresar a mi origen, voy a meterme al mar, voy a pescar. Y entonces nosotros también vamos contigo, le dicen. O sea, pues que Pedro vuelve a su vida pasada. Y es lo que va a pasar pasa con nosotros, o pasaría con nosotros, contigo, hermano, si tú no peleas el buen combate de la fe. Porque volver al pasado, volver a ser el hombre, la mujer amargada, sin fe, sin esperanza, como los discípulos que volvieron, y ahí Jesús se les aparece. Ayer fue el evangelio cuando se les aparece la multiplicación de los pescados. Sí, sí, y fíjese que la misma lectura, me recuerdo muy bien, sí, que fue en la homilía de la celebración de las comunidades, y me impactaba mucho eso, ¿sí?, de lo que hablaba el Padre, porque en realidad yo personalmente puedo estar mal, y yo puedo perder la fe, y yo puedo volver a mi pasado, a mi vida pasada, pero lo peor es que me voy a arrastrar a otras personas, puedo arrastrar a mi familia a vivir una vida pues desastrosa, ¿verdad? Porque si es una vida sin Dios, es una vida de oscuridad. Una vida de oscuridad. ¿Verdad? Sí. Y entonces eso me impactó mucho porque es un compromiso personal, que yo insisto mucho en el compromiso personal porque en realidad es uno mismo el que tiene que luchar por conservar esa fe. Pero les voy a leer lo que dice el Catecismo Católico en el numeral 164. Ahora dice, sin embargo, caminamos en la fe y no en la visión, y conocemos a Dios como en un espejo de una manera confusa, imperfecta, luminosa por aquel en quien cree. La fe es vivida con frecuencia en la oscuridad. Fíjese, la fe es vivida con frecuencia en la oscuridad, en los momentos difíciles de la vida, es donde tiene que resurgir esa lucecita de la fe. La fe puede ser puesta a prueba, todo momento, todo instante. La fe puede ser puesta a prueba. El mundo en que vivimos parece con frecuencia muy lejos de lo que la fe nos asegura. Las exigencias del mal y del sufrimiento, de las injusticias y de la muerte parecen contradecir la buena nueva. Pueden estremecer la fe y llegar a ser para ella una tentación. Imagínese. Entonces es cuando debemos volvernos hacia los testigos de la fe. Abraham creyó, esperando contra toda esperanza. La Virgen María, que en la peregrinación de la fe llegó hasta la noche de la fe, participando en el sufrimiento de su Hijo y en la noche de su sepulcro, y tantos otros testigos de la fe. También nosotros, dice, teniendo en torno nuestro tan grande nube de testigos, sacudamos todo lastre y el pecado que nos asedia y corramos con fortaleza la prueba que se nos propone. Fijos los ojos en Jesús, el que inicia y consume la fe. Eso nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Todos, hermanos, yo creo que ninguno de los que nos está viendo puede decir, yo no he tenido problemas, yo vivo la vida feliz, tranquilo, para mí todo es bonito, todo es color de rosa. No, eso es mentira. No. Porque todos hemos tenido hijos enfermos, nosotros nos hemos enfermado, hemos perdido a un ser querido, tal vez hemos perdido el trabajo, el esposo ha perdido el trabajo, los hijos se enferman. Hay tanta cosa, tanta situación que puede llegar a robarnos la paz y la tranquilidad. Yo escuchaba a una hermana que era muy perseverante, ya una hermana mayor, tuvo un problema en su pierna, pero como después de eso, le dio COVID, se enfermó de otra cosa, después de esa enfermedad le vino otra, un día, pues dice llorando, pero ¿por qué a mí? Porque a mí yo digo que Dios no me quiere, yo digo que Dios no me ama, yo ya estoy empezando a no creer que Dios pues me ama y que me dice que soy su hija, pero no veo que me responda, ¿verdad? Ese es el momento de oscuridad, como lo decía el Catecismo, la fe se va a vivir en esos momentos de oscuridad. Por eso es fe. Cuando veo que las circunstancias son adversas a lo que quiero, tiene que resurgir esa gotita de fe o
esa semillita de mostaza, pero tenemos que llegar a convencernos, ¿verdad?, de que tenemos que ganar, porque la fe se va a vivir en un combate, es un combate espiritual, así es, un combate espiritual que vivimos todos los días como hijos de Dios. Se mueve lo humano y se mueve lo espiritual. Nosotros creemos en lo divino y nuestra mirada, dice la palabra, tiene que estar puesta en lo alto, en lo divino, pero nuestra humanidad es otra, ¿verdad? Entonces viene el combate de lo divino con lo humano, de los problemas, y pedirle al Señor que nos dé la fe, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a ganar la guerra contra la fe? Y es muy difícil, dice, encontrar esos momentos de paz en la mente, de paz en el corazón, paz emocional, ¿verdad? Con unos pensamientos que a veces, que usted decía la semana pasada, a veces vienen muchos pensamientos negativos a nuestra vida, ¿verdad? Por las circunstancias que hemos tenido, pero en medio es que la batalla, la batalla, esa batalla espiritual es en la mente. Uh-huh. En la mente, ¿va? Entonces, porque como dice que lo que une en el corazón, y cuando nosotros dejamos que se llene nuestro corazón de dudas, de que por qué, para qué, como decía esa señora que usted me compartía uh-huh. ahorita, porque a mí me pasa esto, entonces eso se conecta con la mente, y entonces el enemigo, como dicen, que él no puede penetrar su mente, ajá. Él no tiene el poder, pero sí se mueve por las circunstancias y por las palabras que usted diga. Entonces ahí viene el combate, ¿va? En la mente. Y son situaciones tan duras porque el pensamiento y la negatividad muchas veces cobra ese valor que nosotros le damos, ajá, esa fuerza. Claro. Y yo quiero creerle a Dios, pero pero es que de veras es como que una película pasara por nuestros ojos y nos empieza a mostrar lo malo, lo que te hicieron, lo que te dijeron, porque perdí esto, y entonces están emocionalmente, hay dolor, hay resentimiento, sí. Hay odio, hay desánimo, hay desgano, y eso ahí es donde el enemigo, nosotros le estamos permitiendo al enemigo que venga a ganar esa batalla. Pero como cristianos nosotros nos tenemos que levantar. ¿Usted se recuerda de la palabra que Jesús le dijo a Pedro antes de su pasión? Yo creo que es en Lucas, no recuerdo la cita bíblica ahorita, pero cuando Jesús le dice a Pedro, Pedro, Satanás me ha pedido permiso para zarandearte. Fíjense que haciendo un paréntesis, hace algunos años yo estaba viviendo una época muy difícil, como en mi matrimonio, en mi familia. Pasaban pasando, como dice, estaba lloviendo sobre mojado, salía de una y entraba en otra, y lo peor era ese momento de mi matrimonio. Y recuerdo que yo un día me puse a orar, pero yo andaba mal, ¿verdad? Y entonces agarré la Biblia para leer un salmo, pero yo abrí la Biblia a buscar el salmo, pero cuando abrí la Biblia, la abrí cabal en ese versículo que está en San Lucas, creo que es 16, capítulo 16, donde el Señor le está diciendo a Pedro, y yo empecé a leer, Pedro, Satanás me ha pedido permiso para zarandearte. Entonces yo tenía la Biblia, cuando yo la hice, la cerré y dije, uy, no, no. ¿Qué más, Señor, qué más me puede pasar? ¿Quién era yo? ¿Qué más me puede pasar? No me gusta esa lectura. Entonces volví a agarrar la Biblia y dije, vale, el Salmo. Pero entonces, como que no tenía separador ni nada, vuelvo a abrir y ahí está la cita bíblica. Entonces yo la vuelvo a leer. Pedro, Satanás me ha pedido permiso para zarandearte como el trigo. Pero yo en ese momento la seguí leyendo, la terminé de leer. Me ha pedido permiso para zarandearte como el trigo. Pero yo he intercedido por ti para que tu fe no desfallezca. Y tú, cuando salgas, confortarás a tus hermanos. Cuando yo terminé de leer la cita, yo le dije, levanté mis manos al cielo, Gilmita, y le dije, alabado sea tu nombre, Jesús. Si tú estás intercediendo por mí, si tú me estás diciendo que cuando salga yo voy a ser de bendición y confortar a mis hermanos, lo que venga, Señor, de tu mano, yo lo voy a poder vivir. Miren, hasta me sé de memoria la cita.
Y levanté mis manos y le di gracias a Dios. Y sí, he pasado muchas cosas muy fuertes. Pero ahí Jesús le está diciendo a Pedro, pues, Sí. que él es, mira, entonces lo que queda ahorita, limita, que en este combate de la fe no estamos solos. Exacto. Que Jesús ahí le dice a Pedro, pero yo intercederé por ti para que tu fe no desfallezca. Y tú cuando salgas vas a confortar a tus hermanos. Pedro tenía que pasar por todo eso, por el ministerio que Dios le iba a encomendar. Y como cristianos y mujeres comprometidas y hombres comprometidos, tenemos que pasar por ese camino. Así que camino de la lucha, de la prueba, del combate, para poder decir mañana, yo ya pasé por ahí, hermana. Y mire, aquí estoy. Ya las cosas cambiaron. No, es que la verdad que sí, lo que dice Primera de Timoteo, ¿verdad? Dice, pelea el buen combate de la fe, conquista la vida eterna a la que has sido llamado y por la que hiciste tu hermosa declaración de fe en presencia de numerosos testigos. ¿Verdad? Entonces nosotros tenemos que luchar. Es lo que decimos, hoy es un combate, tenemos que entender que cuando vengan cualquier cosa, nosotros tenemos que pedir al Espíritu Santo que fortalezca nuestra fe. Efesios 6:10 también dice, ¿verdad? Que nos tenemos que revestir de esa armadura, ¿verdad? Porque nuestra lucha no es contra carne, sino es contra potestades. Y entonces sabemos que se mueven tantas cosas y Dios se va a valer de, si nosotros estamos clamando esa presencia del Espíritu Santo, se va a valer hasta de lo más mínimo para darse a mostrar. Yo me recuerdo que en un momento de esos de tribulación y de todo, donde uno se siente, es que no sé si ustedes lo han experimentado, pero a veces se siente como que le dieran a uno aquí, como que le hagan otro allá y que se queda uno como confuso, ¿verdad? Con las situaciones. Y yo encendí una vela y me quedé viendo la llama de la vela. Miren, de verdad, les digo, yo no sé, yo lo sentí como algo sobrenatural y como una respuesta de Dios para mi vida en ese momento. Cuando la encendí, la llamita empezó a crecer y a crecer, pero en el centro, o sea, en la mecha, se formó un corazón y un corazón rojo. ¡Qué hermoso! Pero yo le digo yo a mis hijas, vengan a ver, para ver si es cierto, ¿verdad? Un corazón rojo en medio de toda la llama María y la llamita se hacía así, pero el corazón rojo, yo dije, esa es respuesta para mí. Amén, claro que esa es respuesta para mí de que Él está conmigo y que me ayuda, pues, y que me impulsa a que las cosas van a pasar y como a darme la seguridad y la certeza de que Él está conmigo, pero yo tengo que luchar. Amén. Porque las luchas van a ser personales. Él va a estar, su misericordia va a estar con nosotros, pero nosotros tenemos que estar decididos a luchar para que esas cosas, el negativismo, luchar contra los dardos del demonio que vienen a desestabilizarlo, de mentiras, de falsas verdades, a afectar nuestra mente, ¿verdad? Y cuando estamos vulnerables, cuando sentimos soledad, cuando hay tristeza o sufrimiento, somos presas más fáciles. Sí, definitivamente. Somos presas más fáciles y usted decía algo muy cierto la semana pasada, que tenemos que ver qué es lo que vamos a escuchar, qué es lo que vamos a ver. A quienes vamos a escuchar, porque si no, nuestra fe se puede, como estamos dudando, podemos cambiar de parecer, ¿verdad? E irnos pues inclusive a otras... buscando soluciones falsas, cosas, ¿verdad? Soluciones falsas. Bueno, ¿qué hago yo para pelear contra estos dardos que llegan a nuestra vida? Pues tenemos en primer lugar que fortalecer nuestra fe y alimentar nuestra fe. Amén. ¿Verdad? En Romanos 10:17 dice, la fe viene de una proclamación y lo que se proclama es el mensaje cristiano. Así es. Entonces tenemos que leer la palabra de Dios, escuchar palabras de Dios. Hoy hay tanta cantidad de poder escuchar prédicas, de poder escuchar Santa Eucaristía, la lectio divina, alabanzas. Pues no dejar, porque en un momento nosotros
decidimos, ya no escucho palabra de Dios, no escucho prédicas, no voy a la misa, no oro al Señor. Me voy enfriando. Uno se enfría. Se va enfriando, claro. Entonces van a poder más las fuerzas del mal, ¿verdad? Y en Romanos 8:5 dice, el Espíritu nos guía. Y los que viven según los criterios humanos, según la carne, no piensan más que en carne. Y los que viven según el Espíritu, buscan las cosas del Espíritu. Y nosotros tenemos que buscar las cosas del Espíritu. Y no dejar que ya la humanidad pues venga a robarnos y arrebatarnos esa fe, por difícil que sean las situaciones, ¿verdad? Amén, Entonces, si dejamos de orar o de escuchar la palabra de Dios, perdemos esa relación con Dios y fácilmente volvemos a caer. Podemos caer, ¿verdad? Es importante estar familiarizados con la palabra de Dios, conectados con el Espíritu Santo todos los días, pedirle al Espíritu Santo que nos guíe, consejo, que nos dé sabiduría, el discernimiento, la fortaleza, la paz, la alegría, el gozo, todo lo que necesitamos para estar aferrados a la palabra de Dios. Hay esos momentitos que se siente uno, Flori, no sé si le ha pasado que se siente como vacía, se siente sola y que dice uno, ay, pero de veras, que uno no se siente bien, o sea, uno sabe que no es el estado normal, sino que hay algo, pero uno necesita también de la fuerza y del apoyo de otras personas. Claro. Yo sé y con confianza y se lo agradezco, yo sé que puedo llegar a usted, ¿verdad? Puedo contarle mi situación, poderle pedir que ore por mí, ¿verdad? Porque en la misma tribulación uno no tiene ganas, uno no tiene fuerzas de orar porque no es algo, es una opresión. La verdad, si uno ha sentido a veces esa opresión, algo pesado que no le deja ver a uno la luz y uno tiene que pedir ayuda. Así, pero ahí es el secreto, porque muchas veces en esos estados, se podría decir de depresión, desgano, que la fe está menguando porque hay problemas, si se siente usted sola, siente que no la valoran, se siente usted pues mal. En ese momento, parte de la lucha, en este combate de la fe es la humildad, Gilvita. Porque la humildad te va a llevar a ti a decir, por favor, oren por mí. A la persona que usted le sienta, que sabe usted que va a orar por usted. Porque no podemos andar diciéndole a todo el mundo, ¿va? Pero hay personas con las que uno puede contar y decirle, mira, ora por mí. Estoy pasando por este momento, ora por mí. Y entonces la oración, yo mire, Gilmita, si algo le tengo yo mucha fe, es al poder de la oración intercesora. La intercesión es algo poderoso. La semana pasada, yo tuve una como crisis, se puede decir, y no me da pena decirlo porque es parte de mi vida. Pero, no sé. Me entró mucha tristeza, mucha nostalgia, y había tristeza en mi corazón. Tristeza por uno de mis familiares que están alejados, y me entró tristeza, una tristeza profunda, pero era una tristeza que yo sentía en mi alma, que hasta un día me puse a rezar el rosario una tarde, pero yo estaba llorando. Y llega mi hija y me dice, ¿por qué estás llorando? Ay, después te platico. Y entonces me dice mi hija, mami, ¿tú por qué estás triste? Ay, no te lo puedo decir, mija. No te lo puedo decir. Pero es que tú no tienes que estar triste, porque mira, mi papá murió, pero mira, mi hermano se fue. Entonces yo estaba triste. Y yo sabía que esa tristeza no venía de Dios. Porque dice San Pablo que hay una tristeza que viene de Dios y que te lleva al arrepentimiento. Pero la tristeza que viene del mundo, la mía venía del mundo, por apegos, por mucho que yo ame a un nieto, a una nieta, a un hijo. Mi tristeza venía del mundo, porque no era buena no era bueno para mí. Mi tristeza era muy profunda. Y me recuerdo que ese día, después que mi hija entró, que dije, que si ella me lo dijo, yo le pedí a la Virgen María que intercediera por mí.
intercede por mi madre mía, porque ¿quién como tú para entender? Ruega por mi madre, ruega por mí. En la tarde yo me fui a la hora santa, era jueves, y ante el Santísimo Sacramento del altar, yo siempre pido, y le dije a Jesús sacramentado, hoy no te voy a pedir por nadie, te pido por mí. No me gusta lo que siento. Esta tristeza que siento no viene de ti. Por favor, lléname de gozo, active el gozo, la alegría, y como dice tu palabra, que tu gozo sea mi fortaleza. Miren, hermanas, hermanos que nos están siguiendo, Gilmita, increíble, estas lágrimas son de gratitud ahorita, increíble. Pero yo dormí esa noche y le daba gracias a Dios porque había recuperado la paz interior, había recuperado el gozo, y le decía, gracias Señor por todo lo que me has dado, gracias. Miren, se fue aquella tristeza que por varios días yo había tenido en mi corazón albergado, y a través del Santísimo Sacramento y del Rosario, yo sentí que el gozo del Señor volvió a mi corazón, la alegría, porque hay tristeza que viene del mundo, y la mía venía del mundo porque era por apego, aunque sea en mi sangre, era apego, ¿verdad? Yo me tengo que desapegar, y no me tiene que provocar tristeza, ni angustia, nada, ya nada. Pero ahí viene pues que esos son los combates espirituales que uno vive, Gilmita. Sí. Y ahí está cuando uno tiene que pelearlos, y con quién tiene que pelear. Claro, hermanos y hermanas, les invitamos a que si usted ha experimentado todas estas situaciones, que entienda que es usted la que tiene que luchar, el que tiene que luchar. Aférrese a la palabra de Dios, aférrese a la Santa Eucaristía, a la confesión, a la hora santa. Ahí es donde usted se va a ir a alimentar y donde el Espíritu Santo lo va a fortalecer para poder salir adelante. Yo quiero terminar con esta palabra de Dios y se las dejo para que ustedes la lean, que está en Efesios 6, en el versículo 10 en adelante, donde dice, háganse fuertes. Por lo demás, fortalezcanse en el Señor con su energía y su fuerza. Lleven con ustedes todas las armas de Dios para que puedan resistir las maniobras del diablo, pues no estamos enfrentando a fuerzas humanas, sino a los poderes y autoridades que dirigen este mundo y sus fuerzas oscuras, los espíritus y fuerzas malas del mundo de arriba. Por eso pónganse la armadura de Dios para que en el día malo puedan resistir y mantenerse fuertes, valiéndose de todas sus armas. Y ustedes van a leer ahí. Qué hermoso. ¿Verdad? Van a leer todo lo que hay que hacer, ¿verdad? La verdad, la justicia, el celo por el Evangelio, pedirle al Señor todo esto para que no perdamos la fe, que no dejemos morir la fe, porque Dios está siempre con nosotros. Así es. Te damos gracias en esta tarde, Señor. en este día, Señor, esta noche, no sé cómo estamos, nuestros hermanos están viendo este programa, pero te pedimos, Señor, que nos llenes de tu luz, de tu verdad. Señor. Por favor, no nos dejes caer, haz que seamos fuertes y valientes en el nombre de Jesús para resistir cualquier duda, cualquier problema que tengamos, porque solo contigo, Señor, tú nos das la mano, tú nos das la fuerza, tú nos llenas de tu Espíritu Santo para que salgamos victoriosos en el nombre poderoso de Jesús en cualquier circunstancia. Y le pedimos a nuestra Madre, la Virgen María y San José, que siempre oren por nosotros y nos lleven a los pies de Jesús. Amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que haya sido de bendición para ustedes este programa. Les mandamos un fuerte abrazo y hasta la próxima semana. Dios los bendiga. Hasta la próxima. La Pastoral de la Mujer, Amanecer, de la Rectoría de San José del Buen Consejo, presentó su programa El arte de ser mujer.